Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Continuando con la serie de reflexiones por la Semana Santa, en esta oportunidad vamos a dar lectura al Evangelio de Juan capítulo 12, versos 20 en adelante. Juan capítulo 12, versos 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bien, como este conocimiento general, el Evangelio de Juan ha sido escrito en base a las 7 señales. En el Evangelio de Juan se registran las 7 señales, los 7 milagros que Jesús hizo. Ahora, esto no significa que Jesús solamente hizo las 7 señales o los 7 milagros. Jesús dice en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus seguidores, en presencia de sus discípulos, pero estas que están escritas, estas que están registradas en este evangelio, justamente han sido registrados para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en él, nosotros también tengamos vida eterna. Ahora bien, de esas muchas señales, de esos muchos otros milagros que Jesús hizo, Juan justamente seleccionó estos 7 para darnos a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Estas señales han traído una serie de reacciones en las personas que han recibido este beneficio y también en las personas que estaban ahí alrededor. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino en Juan capítulo 2. La consecuencia de esto es que sus discípulos creyeron en Jesús. En Juan capítulo 4, verso 46, donde Jesús sanó al hijo de un oficial del rey, y la consecuencia de esto es que el oficial y con todos los miembros de su casa luego creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos en el capítulo 5, verso 1 en adelante, donde Jesús sanó a un paralítico. Y por ese milagro, por esa señal, los judíos empezaron a perseguir a nuestro Señor e intentaban matarlo. Después tenemos en el capítulo 6 la alimentación de los 5,000. Y los beneficiarios de ese milagro, al término, ellos quisieron hacerle rey a nuestro Señor. Después de este milagro, Jesús les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar. Entre tanto, él se quedó despidiendo a las personas y cuando se oscureció, él también se quedó orando solo, orando a su Padre. Pero ya de noche quiso darle alcance a los discípulos. Y para darle al alcance, ¿qué es lo que Jesús hizo? Tuvo que caminar sobre el agua. Y cuando los discípulos vieron, tuvieron miedo. Ellos empezaron a asustarse. Hasta pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: no tengan miedo, yo soy. Después de esa experiencia, dice en Mateo 14:33, los discípulos lo adoraron. Y no solo esto, sino que declararon y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Después, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, tenemos la curación de un ciego de nacimiento, lo cual trajo como consecuencia la admiración
y la pregunta de muchas personas, de que si el ciego que está ahora viendo, si era realmente él o era alguna otra persona. Sin embargo, de todas estas señales que Jesús hizo, la gota que colmó el vaso de la ira de los judíos fue justamente la séptima señal que está registrado en Juan capítulo 11, donde Jesús resucitó a Lázaro. La resurrección de Lázaro, dicen las Escrituras, trajo a muchos judíos a los pies de Cristo. Muchos judíos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, después de este acontecimiento, en el capítulo 12, encontramos a Jesús justamente reunidos con Lázaro y sus hermanas y su familia en casa. Mientras ellos estaban reunidos, vino María, la hermana de Lázaro. Trajo un perfume de mucho valor, de mucho precio, de alto precio, y derramó a los pies de Jesús y los secó, los pies de nuestro Señor, con sus cabellos. Donde hay verdadero amor, no se escatiman los costos, no se escatiman los precios. María, como señal de su gratitud, como señal de su agradecimiento, derramó ese perfume de alto precio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esto estaba sucediendo en la casa de Lázaro, los líderes religiosos se habían reunido para planificar de cómo matar a nuestro Señor, y no solo a él, sino que también a Lázaro. Después de este acontecimiento, al día siguiente, dice, al siguiente día, Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, donde fue aclamado por grandes multitudes, muchas personas. Mientras Jesús caminaba hacia la ciudad de Jerusalén, traían sus ropas, traían ramas de árboles y tendían en el camino para que Jesús pasara por ella. Y aquel día la multitud aclamó y reconocieron ellos a Jesús como el Hijo de David, como el enviado de Dios, como aquel que había venido como rey a este mundo. Mientras se celebraba la Pascua, no solo vinieron a Jesús, no solo reaccionaron los judíos, los líderes religiosos, sino que también reaccionaron los gentiles, los extranjeros. Reaccionaron los griegos, dice el versículo 20 de este capítulo 12 que hemos leído. Ahora bien, ante estas circunstancias, ante estos acontecimientos, Jesús también tuvo una reacción. Jesús también dijo algunas palabras que nos trae esperanza, que nos trae vida a todos nosotros. Cuando vinieron estos griegos, se le informó a Jesús que habían venido unos extranjeros a tener encuentro, a conocerle a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, conociendo estas circunstancias, conociendo esta noticia, Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo reacciona Jesús ante estas circunstancias? En primer lugar, Jesús se muestra como el conocedor de los tiempos, como el conocedor de las circunstancias. Jesús conoce los tiempos, Jesús conoce las ocasiones, Jesús conoce los movimientos, Jesús conoce las actitudes de las personas. Al enterarse la visita de estos griegos, al enterarse sobre la visita de estos gentiles, Jesús declaró y dijo que su momento, que su hora, que la hora de su pasión y muerte había llegado, que Jesús estaba a punto de pasar a la última fase, a la última etapa de su ministerio. Y Jesús era consciente de esto. Por eso él afirma y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En segundo lugar, Jesús no solo conoce las circunstancias, Jesús no solo conoce los tiempos, sino que también Jesús se mantuvo firme en su cometido. Jesús afirma la necesidad de su muerte. Jesús se mantuvo firme en su cometido. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino a traer el evangelio, las buenas noticias a este mundo.
no solo a traer las buenas noticias, sino que también Jesús vino a este mundo a derramar su sangre por ti, a derramar su sangre por mí, a derramar su sangre por el mundo entero. Jesús se mantuvo firme en su cometido, Jesús se mantuvo firme a su misión, a lo que el Padre, a lo que su Padre le había encomendado. El versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De esta manera, utilizando esta metáfora del grano del trigo, Jesús reitera, Jesús afirma, Jesús asegura la necesidad de su muerte, que su muerte expiatoria era inminente, que su muerte en la cruz estaba próximo a ocurrir, que su muerte expiatoria era inminente, era necesario, que su muerte era requisito para que los griegos recibieran la esperanza que ellos estaban buscando. Era necesario que Jesús pasara por la muerte, que Jesús pasara por la cruz para ser glorificado. Jesús era consciente de esto. Por eso él, hasta el último, él se mantuvo firme en su cometido. Jesús afirma la necesidad de su muerte. De esta manera, su muerte traería frutos, su muerte traería una cosecha espiritual. Podría unir a todos, tanto judíos, prosélitos y gentiles. Podría unirles espiritualmente. Como dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, verá linaje, dice Isaías 53, 10. En consecuencia, Jesús conocía los tiempos, Jesús conocía los acontecimientos relacionados a su vida, relacionados a su ministerio. Y no solo esto, sino que también Jesús, en medio de las circunstancias, Jesús se mantuvo firme en su cometido. Jesús se mantuvo firme en la misión al que había venido a este mundo. Finalmente, en los versos 27 al 36, nosotros encontramos que Jesús en todo momento, en toda ocasión, Jesús buscaba glorificar a su Padre. Jesús buscaba la gloria de su Padre. Básicamente en el versículo 27, Jesús también como ser humano, como hombre, estuvo aterrado, estuvo de miedo, porque se aproximaba la hora de su pasión, la hora de su muerte. Jesús siente una angustia indescriptible. En tal sentido, vemos a Jesús aterrado, vemos a Jesús horrorizado, embargado por el miedo y por la tristeza, por lo que exclama y dice en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. Muchas personas dicen que Jesús, ¿cómo va a tener miedo? No, porque Él es hijo de Dios. Jesús, aquí en este pasaje estamos viendo, Jesús tuvo miedo cuando Él supo la cercanía de su pasión y muerte. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nunca fue dominado por el miedo, por el temor. Más bien el miedo y el temor que le embargaba nuestro Señor dejaba a un lado para preferir hacer la voluntad de su Padre, para buscar la gloria de su Padre. Por eso en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. La segunda parte de este verso dice, a través de una conjunción adversativa, algo fuerte, dice, pero, esa conjunción adversativa, ¿no? A lo que él estaba sintiendo, a lo que él estaba experimentando en ese momento, él dice, pero para esto he llegado a esta hora, para esto he venido. Jesús era consciente a qué había venido a este mundo, para qué estaba en este mundo. Y no solo esto, sino que en el versículo 28, él está resuelto a ejecutar los planes y propósitos de Dios su Padre. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica ya, dice ahí el texto, glorifica tu nombre.
en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, nuestro Señor procuraba hacer la voluntad de su Padre. Él procuraba, él buscaba la gloria de su Padre. Y efectivamente, en respuesta a estas palabras, en respuesta a esta exclamación, Dios nuestro Padre le da una respuesta: sí, ya lo he glorificado y voy a volver a glorificar. Efectivamente. Y esa voz venía justamente para respaldar a nuestro Señor. Y no solo por eso, sino que también dice, porque habían muchas personas, versículo 29, habían grandes multitudes que ellos mismos habían sido testigos ese día. No solo de las palabras, no solo de las afirmaciones de nuestro Señor, sino de la voz que había venido desde el cielo. Ahora bien, ¿cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante las circunstancias? Nosotros hemos depositado nuestra confianza en alguien que conoce los tiempos, en alguien que conoce las circunstancias, en alguien que conoce todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Él conoce los tiempos, Él conoce las circunstancias, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestro sufrimiento. Sigamos confiando en el Señor. Y no solo esto, sino que también, como Jesús nuestro Señor, como Jesús nuestro Maestro, Él se mantuvo firme a su cometido. Nosotros también tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de serle fiel a Él. Él dio todo, Él derramó su sangre por ti y por mí. Y lo mínimo que podemos hacer es también poner nuestra vida a su servicio, estar dispuestos a servir a nuestro Señor. No dice el pasaje que el que cuida su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo para vida eterna lo guardará. Es necesario que nosotros también, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, que nosotros también estemos dispuestos a serle fiel, estemos dispuestos a servir a nuestro Señor. Finalmente, debemos también estar dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, a darle gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Te animo a seguir confiando en el Señor, te animo en esta ocasión también a aferrarte, a serle fiel a nuestro Señor, a darle gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Un saludo a todos.